Bueno, compañeros, esto parece que va a estar tremendo hoy. Tenemos a Gloria Inés Ramírez y Ana Carolina Alfonso, bienvenida. Muchas gracias a todos y todas. A ti que fuiste la que ha ayudado para que podamos entrevistar hoy a Gloria. Paula de Frente, bienvenida. Hola Pablo y hola a todos, hola a la audiencia. Gracias por estar todos acá y por invitarme otra vez. Chamel, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola a todas y todos, vamos con toda. Vamos con toda, Manuel Jaimes, ¿a que sí? Hola Pablo, claro que sí. Hola Pablo y hola a todas y a todos. Bueno, Diana, cuéntanos, haznos una pequeña presentación de Gloria Inés Ramírez. A mí me parece un honor tener a esta mujer aquí, una de las mujeres progresistas más importantes de la historia política de Colombia. Una mujer admirable, con un recorrido larguísimo en el feminismo, en la lucha sindical, como ministra fue brillante, petrista, progresista, bueno, se quedan cortos los elogios con Gloria Inés Ramírez. Todo junto. Distintivo es algo que discutimos en nuestro último programa, en la entrevista que le hicimos también al precandidato presidencial Iván Cepeda, donde pensábamos básicamente qué es lo que nos torna distintivos como proyecto de país. En el caso de Gloria Inés Ramírez, hablábamos de su eficiencia y de su eficacia. Gloria Inés Ramírez se ha destacado no solamente por haber sido la ministra de Trabajo durante este cambio progresista que ha dado el país, sino que además también ha sido la ministra delegataria de la Presidencia de la República, fue senadora de la República, fue congresista desde el año 2006 hasta el 2014, fue además de eso presidenta de FECODE, es decir, acá la lucha docente siempre estuvo en el centro de la mesa y además de eso, miembro del comité ejecutivo de la CUT. Entonces, Gloria Inés Ramírez representa los valores de una trayectoria que viene anidada en el movimiento popular colombiano. Le damos entonces la bienvenida a Impresionante. Yo creo que soy una mujer preparada para ser presidenta de Colombia, es Gloria Inés Ramírez, y viene como precandidata hoy, gente, así que pónganle cuidado. Gloria Inés Ramírez, bienvenida. Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por esta invitación y por permitirnos compartir con ustedes y con sus seguidores nuestras apuestas y sobre todo la importancia de lo que está ocurriendo hoy en Colombia. Qué chévere tenerte aquí. Bueno, vamos a pedirle a la gente que no solamente compartan la señal, sino que digan desde dónde se conectan, que hagan sus comentarios, sus preguntas, todos los que quieran en el chat. Vamos a pedirle a Diana que modere un poquito esta entrevista, tipo conversación, porque son tantos los temas que quisiéramos preguntarte que vamos a pedirle a Diana, que es muy organizada, que lo haga. Así que empecemos contigo, bueno, Diana. Arranco nomás. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, compañera precandidata Gloria Inés Ramírez. Hace un par de semanas, de hecho, pudimos hablar, estábamos en Venezuela, y tocamos un tema que a mí me resultó muy relevante para entender la dinámica histórica de su perfil, porque se destaca mucho la capacidad de acción de una mujer que además de eso viene del Partido Comunista Colombiano, se sienta con el empresariado, que uno dice, oye, es el poder real en el país y además de eso representa una apuesta obrera. ¿Cómo se llega entonces, usted cómo llega a conocer al empresariado para después poderse sentar con él y avanzar entonces con la reforma laboral que nos ha sido tan impresionante en la transformación del país? Bueno, muy buenos días para todas. Gracias por esta pregunta y yo creo que es importante conocer los antecedentes de todo este proceso. Yo, Gloria Inés Ramírez, me identifico como una mujer trabajadora, sindicalista, feminista, maestra y luchadora por la paz.
Esta trayectoria entonces ha hecho que esté en varios escenarios de la vida con mucha gente muy diversa y muy plural. Y desde allí he tenido una apuesta clara de que hay que escuchar siempre al otro, porque si no hay diálogo no podemos saber qué se está pensando. Y desde mi trayectoria de maestra yo entendí que uno no puede suponer qué está pensando el otro. Yo tuve una anécdota en mi vida profesional, siendo profesora de infancia. Ustedes saben que yo decidí voluntariamente pasar de la universidad a trabajar con los grados primeros y kinder porque como matemática y física que soy, me parecía que los conceptos no estaban bien puestos y quise hacer un experimento para empezar a crear conceptos con los niños, a entenderlos y luego no tuvieron esa dificultad cuando están en los bachilleratos o en la universidad con el álgebra lineal, trigonometría, etc. ¿Cuál fue mi experiencia? Mi experiencia es que yo empecé a trabajar el concepto de adentro y afuera. Y entonces uno de los chicos con los que yo trabajaba, yo me arrimé con mucha suficiencia y le dije, bueno, Kevin, hágame el favor y me explica dónde está el concepto de adentro y afuera. Yo solamente veo una bola de plastilina. Y entonces él, de una manera muy tranquila y serena, me dice, mira, profe, es que esta bola está afuera y adentro está la hormiguita atómica. En ese momento yo entendí que uno no puede pensar de suponer por el otro, sino que hay que escucharlo, mirar sus planteamientos y de acuerdo con eso pues ir avanzando en la construcción, en la diferencia, pero de la certeza de que sabe y comprende qué está pensando su oponente, digamos, o su interlocutor. Desde allí entonces empecé a trabajar, luego yo ya llego a los procesos yo me hago en el movimiento cívico. Yo no vengo del sindicalismo realmente, yo empecé en el movimiento de los barrios, con el trabajo de los sin techo. Y allí es una experiencia muy grande porque es ver claramente la injusticia social, es ver las necesidades de la gente, mirar el agua, los servicios públicos, mirar que la gente no tiene dónde llega la noche y no tiene dónde poner su cabeza y con sus hijitos. Entonces, en esa lucha yo refrendé que efectivamente había que ser propuestas muy colectivas y para hacer propuestas muy colectivas hay que trabajar con todos para poder entender no solamente la necesidad sino hacer una ruta para todos y allí en ese proceso nosotros logramos hacer varios barrios que luchamos, en el caso de Risaralda, el barrio La Isla de Cuba, el barrio Leningrado, el barrio Pedro Pablo Bello, el barrio José Martí, el barrio Santiago Londoño, el barrio Trinidad, bueno, muchos, 15 barrios. Y luego dimos la pelea y la batalla por la legalización de estos barrios. Yo tuve la oportunidad como presidenta de esa entidad de Provivienda de hacer la titulación de estos barrios. Entonces aprendí que era el desenglobe, como todas esas apuestas y normas que hay que hacer. Luego, más adelante, ya yo, siendo ya maestra, yo me afiliaba al sindicato de maestros de la educación, en FECODE, el Sindicato de Educadores de Risaralda, y desde allí empezamos la lucha sindical. Y también vimos otra dimensión de la injusticia social. A los maestros no les pagaban, acuerden que les pagaban en especie. A mí me tocó algo de esa lucha. Como mi mamá era profesora, entonces yo sabía cuando les entregaban, les pagaban con una caja de aguardiente y ellos tenían que ir a vender la caja de aguardiente. En los años 70, yo llego en el 73, yo me titulo como maestra y empiezo a trabajar en el año 74 y yo soy nombrada al sector rural. Y empezamos a hacer un proceso grande de entender otra dimensión. Primero, la injusticia de pagarle los salarios a esta gente que dependía del salario para pagar sus arrendos, para pagarle a sus hijos, etcétera, etcétera. Y lo segundo, a la defensa de la educación pública. Y así entonces yo entro en este otro proceso grande y allí me formo con una trayectoria siempre de negociación y de concertación, porque el eje de los sindicatos es negociar. Un sindicato se hace para negociar reivindicaciones de la gente y políticas públicas. En el caso de la educación, por la educación pública. En el caso, por ejemplo, del abuso, pues era la política energética. Y así fui entendiendo cada uno de los distintos sectores y entendí que si usted primero tiene que conocer a profundidad lo que está haciendo y luego de esto abrir sus puertas para hablar con la gente, conocer y poder llegar a negociaciones
que yo soy profundamente dialogante, yo creo en el diálogo social como instrumento de acción y en eso me fortalecí mucho con la Organización Internacional para el Trabajo. Oiga, ¿ustedes se imaginan que le paguen a uno con cajas de aguardiente? ¿Qué opinas de eso, Paula? Y después Lo- venderla. No Y después conocí ir a esa venderla. historia, no lo puedo ¿Cómo creer. hace un maestro para vender una caja de aguardiente? No. Maestro. Entonces ellos desde ya, su salario siempre se demeritaba, porque a usted le pagaban con caja de aguardiente y el aguardiente usted lo vendía como necesitaba a lo que le dieran, no a lo que costaba realmente la botella. Por eso las luchas del estatuto docente fueron luchas muy grandes, porque profesionalizan y garantizan que del presupuesto general de la nación salgan los recursos para pagar a los docentes, que son el recurso más importante para poder educar. Digamos que nos reímos para no llorar, ¿no? Porque Bueno, eso llorar. demuestra claramente la élite como el interés que tiene por la educación, ¿no? Muestran que hay un avance importante en estas luchas sindicales, reivindicativas y profesionales para avanzar en un estatus de profesionalización que permitiera que efectivamente no solamente dignificara al profesor, sino también a sus estudiantes en términos generales. O sea que el sindicalismo ha jugado un papel muy importante en los procesos de la educación pública en este país. Ya hoy hay profesión docente, ya hoy se ha trabajado externalidades, pero la lucha por los presupuestos educativos todavía se mantiene. Bueno, hablando de qué es lo que vendrá, me gustaría que, bueno, Paula, ya que estamos en zona de mujeres fuertes, Paula, ¿tú qué opinas de todo esto que nos cuenta la compañera Gloria Inés? Pues lo primero que se me viene a la cabeza, buenos días, Gloria, un placer conversar contigo. Paula, buenos días. Escuchar tus historias. Lo que se me viene a la cabeza en todos estos diálogos políticos y discusiones y demás es como la gente hoy en día y sobre todo muchos jóvenes que se están yendo por la ola libertaria argumentan que la izquierda no ha aportado nada al desarrollo y al progreso y a la construcción de país, que siempre, bueno, en fin, los argumentos que son muy falaces, pues aquí una muestra, yo creo que nos hace falta recordar un poco de esa historia nuestra, de cómo eran las luchas para los profesores e inclusive para las mujeres, que era hacia donde yo quería hacer mi pregunta, pero fue lo primero que se me vino a la cabeza. Una de las cosas que yo estaba viendo de los tantos logros, y por cierto, felicitarte, Gloria, porque una de las cosas que yo le criticaba al gobierno es que ha puesto gente que si bien tiene muchas ideas y cuando llega a ejecutar no se mueve. Y es gente que no negocia, no concilia, no logra y tranca procesos en varios casos que he visto. Pero en caso tuyo, pues lo que hablaba Diana y lo que hablabas tú de escuchar y el diálogo, pues fueron muchas conquistas y fueron muchas conquistas en este gobierno que realmente son un agradecimiento profundo a toda esa labor que se hizo. Pero uno de esos era una cuestión de equidad de género. Tú creaste un grupo élite de inspección en materia de género. Y eso a mí me interesa mucho porque Colombia todavía es un país muy misógino, muy machista. Ahora que yo estoy metida en ciertos círculos, lo percibo quizá más fuerte en cómo nos ven a las mujeres de manera condescendiente, sí, como no nos escuchan, es como falta de respeto. Tenemos que digamos que hacer un performance que es doble a lo que ellos hacen, estamos alrededor de mucha mediocridad masculina y a veces nuestra capacidad asertiva e inteligencia los hace sentir amenazados. Entonces, muy bueno escuchar esta cuestión de élite de inspección en materia de género, porque acá todavía tenemos muchas falencias. Me gustaría que nos contaras un poco cómo fue eso y de qué se trata. Bueno, gracias por esta pregunta que yo pienso que nos potencia bastante porque es el entendimiento de nuestra sociedad. A ver, el problema entre el hombre y las mujeres no es la diferencia. Yo pienso que si hay algo que tenemos que salvaguardar, si hay algo que tenemos que proteger, es que seamos diferentes. El problema es cuando esa diferencia se nos convierte en desventaja. Entonces, cuando la diferencia se convierte en desventaja, aparece la discriminación. Entonces, las mujeres, por ser diferentes, tuvimos, por ejemplo, el acceso al voto en el año de 1957. Uno se pregunta, ¿y antes cuando estaba el voto dónde estaban las mujeres? ¿Por qué no pudieron votar antes? Porque éramos mujeres.
Y entonces el ser mujer se nos volvió la desventaja y solo hasta el 57 pudimos votar. Solo hasta el año 42 pudimos llegar a la universidad pública. Antes todo se hacía por mujeres rebeldes, etcétera, como María Rojas Tejada, pero no porque tuviéramos una política pública. El derecho, por ejemplo, a la patria potestad solamente la tuvimos en el año 72 y se aplica en el 75. Eso es, en historia, eso hace poquitico, o sea, son unas brechas grandes y por eso es tan importante estas políticas en favor de las mujeres. Y en el campo del trabajo, todavía las mujeres tenemos una brecha del 20% en diferencia salarial. Es decir, un trabajo de igual valor, si es mujer, tiene el 20% menos que los hombres. Esto no hay nada que lo justifique en este país. Entonces hay que empezar a trabajar fuertemente para decir, hay que acabar con esa brecha, hay que reducirla y llevarla a cero. Pero en el Congreso de la República, cuando yo fui senadora, yo me alié con Cecilia López. Mira, una liberal y una mujer de izquierda. Y nos aliamos para proponerle una ley al país, que es la ley de la economía del cuidado. Esto significaba que nosotros queríamos demostrar cuánto ese trabajo de cuidado que hacen las mujeres le aporta al Producto Interno Bruto. De ese trabajo llegó a demostrar que las mujeres en Colombia, con nuestro trabajo de sobrevivencia del cuidado, le entregamos el 19.6% al PIB. Cuando tú comparas, entonces tú dices, uy, esto es mayor que lo del petróleo. Ay, esto es mayor que la línea del campo, la línea agropecuaria. Entonces, si es así, en Colombia existe un fondo de estabilización petrolera para políticas petroleras. Hay un fondo de estabilización del café también para el café. Pues bueno, tiene que haber entonces un fondo para que las mujeres que estamos haciendo ese gran aporte podamos tener el sistema del cuidado, que es un sistema que no solamente nos ayuda a nosotras, sino a la familia y a la sociedad. Porque esta acción del cuidado es una acción de sobrevivencia de la especie humana, no solamente económica, sino también de la especie humana. Y entonces desde allí marcamos una diferencia. Por eso, en nuestra reforma pensional, ustedes ven que yo tengo el enfoque de género, donde a las mujeres que tienen más de 3 hijos, por cada hijo, y hasta 50, les reconocemos hasta 50 semanas. ¿Esto por qué? Porque hay un estudio que muestra que a las mujeres siempre les faltan entre 3 y 4 años para tener su pensión. Y de igual manera en la reforma laboral. Hay hechos que son incapacitantes y que solamente lo vive una mujer, como es el caso de las menarquias, como es el caso de la endometriosis, ¿ya? Ustedes no se imaginan lo que es trabajar con una endometriosis. Cuando a ver, explico la palabra, perdónenme la palabra, pero cetonea es muy difícil para uno. Entonces, estas son situaciones de diferencia que hay que tenerlas en consideración para que todos tengamos un bienestar. Y así entonces, yo en el Ministerio del Trabajo, cuando vi el sistema de inspección y vigilancia, entendí que este sistema es el que tiene que garantizar que se aplique la norma. Pero las normas para las mujeres siempre son pasadas por alto. Por ejemplo, un chico o una chica que está en un call center, para hacer sus necesidades biológicas, generalmente son chicas, sus necesidades biológicas, ellas tienen que apretar un botón. Con ese botón, esperar a que llegue la persona que le va a reemplazar, y hasta que no llegue, no se puede levantar de su puesto. O sea, hay una restricción a algo tan inherente al ser humano como son sus necesidades biológicas. ¿Y esto cómo lo detecta uno? Con una inspección de género, porque la inspectora de género tiene una formación, además de ser abogada, tiene un enfoque, y ser laboralista, tiene el enfoque de género, pero además la preparamos con la OIT en los convenios especiales para poder que pueda detectar. Y entonces así detectamos que estos trabajadores, para no perder sus tiempos y no les cobren sus tiempos muertos, usan pañales desechables para estar en el sitio de trabajo. Y esto a mí me parece que esto es infame, que eso va contra la naturaleza del ser humano. Y esto lo detectamos gracias a estos grupos de trabajo. Entonces, yo me siento muy contenta, muy orgullosa de haber encontrado un instrumento que ha hecho más de 22.400 acciones de investigación, porque esto también lleva a la prevención, ¿no? Y llamar a las mujeres
para que ellas también avancen, pero también con el empresariado. Esos tiempos muertos, como las idas al baño y toda esta cosa, se las tienen que pagar, tienen que hacer parte de un salario, porque esos tiempos muertos, el problema es que los tiempos muertos los descuentan del salario. Entonces, por eso se acuden a esas otras normas que van degradando la condición humana. Entonces, para terminar, decirles, esta es una manera de hacer que los instrumentos laborales de verdad les sirvan a la gente. Ustedes saben que una de mis grandes preocupaciones es cómo pasamos de la teoría a la práctica. Nosotros tenemos muchos derechos, pero no se pueden ejercitar, porque para ejercitarlos se necesitan garantías y condiciones. Y para eso el Estado tiene que estar ahí, la institucionalidad, ayudando a esa comprensión. Esa es la razón de este grupo élite y que también yo dejé instalado en el Ministerio del Trabajo. Otro elemento importante que es la inspección rural, porque son muy especializadas. Ir al campo toca no solamente comprender el oficio y el trabajo que se hace, sino también si es un propietario, si no es propietario, si es simple un cosechero, un temporero. O sea, las dimensiones son distintas, pero los derechos son para todos y todas. Bueno, muchas gracias, compañera Gloria. Acá igual muchos elementos sobre la concepción de la paz que tiene Gloria Inés Ramírez, que a mí particularmente me encanta, porque entre otras cosas, hablando de mujeres, gracias a un proyecto de ley que ella presentó en el Senado, tenemos la ley Rosa Elvira Celi, entre otras cosas, también a la juventud, bueno, el haber puesto sobre la mesa una discusión sobre el servicio militar obligatorio, ¿no? Y que hoy podamos pensar otras alternativas al mismo, entre otras cosas el compromiso de paz en las comisiones de derechos humanos en el Congreso, así que súper completa la concepción de la paz ligada a la justicia, ¿no? En el caso de Gloria Inés Ramírez, yo no sé acá qué piensa, por ejemplo, Manuel. No sé qué. Gracias, compañera. Sí. No, quiero aprovechar esto para preguntarle a la compañera y la candidata Gloria Inés Ramírez, porque conocemos pues esa trayectoria amplia de lucha en diferentes sectores. Si tuviéramos que definir, o si tuvieras mejor que definir, ¿cuál es la principal motivación para aceptar o encarar este desafío a la presidencia de la República? ¿Cuál definirías como esa primera motivación y cuál es el elemento más urgente a solucionar en nuestro país? Bueno, yo primero quiero decirles que yo creo profundamente en este proyecto que tiene al centro la justicia social, que tiene al centro la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la pobreza, para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque a la hora de ejercer derechos, la pobreza es un factor determinante. No es lo mismo la educación para el que tiene plata que para el que no tiene. No es lo mismo el derecho a la salud para el que tiene plata que para el que no tiene. No es lo mismo el derecho a la justicia para el que tiene plata que para el que no tiene. Por eso yo he dicho que yo colocaré al centro, en el corazón de mi gobierno, estará la lucha contra la desigualdad social y por la justicia social. Para mí este es un elemento determinante para que Colombia pueda avanzar en bienestar para todos y todas, y que estos derechos que hoy peleamos tanto y que tenemos ya como norma, se puedan ejercer en la práctica. Y eso implica que tenemos que ser técnicos operativos y generar indicadores que nos permitan que todos los días más y más colombianos salgan de la pobreza extrema, más y más colombianos puedan tener dignidad y un país, como yo he llamado un país con justicia social, dialogante, soberano y sobre todo digno. ¿Qué dices tú, Pablo? Yo te veo muy calladito. No, es que yo me estoy enamorando de Gloria Inés. Me parece que también la base de la paz en Colombia definitivamente es la justicia social. Ese enfoque tan diferente que tienen las izquierdas y las derechas al respecto, ¿no? Pero a mí todo esto me parece fabuloso, pero es que tenemos que bajar a la cruda realidad de lo que es la política electoral colombiana y ver que en este pacto histórico te vas a presentar junto a una cantidad de personas
que van a competir entre sí y que se presenta también otra persona que no es progresista, pero que también tiene mucha potencia ahí y que podemos resultar en el pacto histórico con un candidato no progresista. A mí esa política me preocupa muchísimo porque al final toda esta filosofía se puede quedar en nada si no conseguimos ganarle a la derecha al final. Pero entre nosotros mismos se nos ha infiltrado también gente que no es progresista. Ya sé que es una regla de juego y tenemos que aceptarlas. Pero yo no te pregunto directamente, ¿considerarías la posibilidad de hacer un pacto para unificarte con personas como Carolina Corcho, como Susana Muhammad, como Gustavo Bolívar o como Iván Cepeda? Bueno, a ver, lo primero que todo, y yo creo que es muy importante, Pablo, es que sopesemos que es por primera vez que la izquierda colombiana ha fijado unas reglas de juego para que todos y todas podamos participar. Lo segundo, por primera vez, esta izquierda colombiana hoy tiene un abanico de candidaturas, y estas son todas candidaturas que están comprometidas con continuar las transformaciones y los cambios que ha iniciado este gobierno. Estas candidaturas hoy son un logro, porque es que antes a la izquierda nunca tuvo un despliegue de candidatos, porque acuérdense, o nos mataban, nos asesinaban, nos amenazaban, nos mandaban al exilio, nos intimidaban. Hoy yo creo que hay una oportunidad linda, histórica, para que el país conozca los postulados que tiene la izquierda y cuál de estas 9 o 10 candidaturas puede ser la persona que mejor pueda continuar las transformaciones. Y eso lo va a decir el país. Esta consulta no es entre la izquierda coloca sus candidaturas, pero es el país, los colombianos. Todos los colombianos van a poder votar en esta consulta. Entonces necesitamos es que los colombianos fortalezcan la participación. Este proceso es muy democrático y la regla de oro, la que gane la consulta, todos vamos a respetar los resultados de esa consulta y a una vamos a trabajar por la candidata o el candidato que logre concitar esa mejor opinión de colombianos y colombianas. Yo creo que esto es único, esto es de verdad participación y como les digo, la izquierda tiene una oportunidad única para entregarle a los colombianos y colombianas cuáles son las propuestas para continuar este cambio y cómo avanzar. Tú dices que hay preocupaciones, yo creo que sí, hay muchos riesgos, porque el riesgo es que los que tengan plata van a llevar a la gente a votar. El riesgo es que la derecha se una y empuje a alguien. El riesgo es que nos veten porque somos de izquierda. Yo, por ejemplo, que sí soy una mujer de izquierda toda la vida. Pero yo creo que estos riesgos hay que correrlos. Mira lo que hizo Manuel López Obrador en México. En México, ellos entendieron cómo consolidar una fuerza potente para mantener el proceso de las transformaciones que habían iniciado. Pues hicieron lo mismo, una consulta popular, donde hay unas candidaturas que tienen unos requerimientos importantes, que es el pacto ya con su comisión electoral y política, la que mira que los requisitos que pidieron, pues todos y cada una de las candidaturas de verdad los cumpla y los asuma. Y luego de esto, esto es una correlación de fuerzas, Pablo. Si nosotros nos podemos cocinar en nuestra propia salsa, si tuviéramos la capacidad y suficiencia, sí, pero no. Entonces a nosotros nos toca buscar alianzas y estructurar mayorías. ¿Y cómo lo hacemos? Con la participación de la gente. Y esta no es solamente para las precandidaturas presidenciales, estamos hablando también de la conformación de las listas al Congreso, porque si hay algo que tenemos claro es que no basta con llegar a ser presidente, que es necesario tener un Congreso mayoritario o lo más mayoritario posible que nos permita generar alianzas para que las reformas que son estructurales y que tanto requerimos para poder avanzar, pues pasen en el Congreso, no sean producto de bloqueos políticos como los que hemos vivido. Entonces nuestras listas, tanto al Senado como a la Cámara, también van a estar en votación y van a organizar las listas, de mayor votación a menor votación. Y nuestras listas van a ser, después de que la gente vote, vamos a organizarlas con lista cerrada y en cremallera, para garantizar la paridad y garantizar que no es el bolígrafo el que va a poner la discrecionalidad en la conformación, sino la participación y la votación de la gente. Entonces, esto es vital, nos estamos jugando cosas muy importantes. Por eso necesitamos que esta consulta sea muy votada,
que haya mucha participación, que haya más, si tenemos 3 millones de colombianos votando, el rango que yo pienso es que entre 1 millón y 3 millones, para que podamos mostrar que hay un partido que hoy ha dicho que se pasa de un partido de coalición a una fusión, a un partido único, un movimiento único. Y esto nos implica claramente que hay un salto cualitativo y una madurez en la izquierda colombiana para avanzar. Bueno, excelente invitación para votar masivamente. Yo quiero preguntarle a la gente que nos esté viendo si van a votar. Porque, por cierto, hay que estar con las pilas puestas. La diáspora, 10 millones de colombianos, ya oyeron. Y quiero dejarle la invitación a todas las mujeres que nos están oyendo para que sean muy conscientes del dato que acabas de dar. Me parece impresionante. El 19% del PIB de Colombia es 19.6. La economía del cuidado, más que el petróleo. Más que el petróleo. Entonces, yo creo que si nosotras seguimos por esta vía, nosotros tenemos la suficiente argumentación para que se cree el sistema del cuidado, y esto yo creo que no solamente va a ser para las mujeres, esto le aporta al país, le aporta a la sociedad. Yo siempre he dicho que cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede, al contrario, es el país el que avanza, es la familia la que avanza, y sobre esta base creo que es fundamental que fortalezcamos propuestas como esta, que nos van a permitir crear condiciones para que haya mayor igualdad, mayor equidad, pero sobre todo mayor capacidad de propuesta y mayor capacidad de ejecución. Mira, Chamel está que se habla, Pablo. Chamel está que se come las uñas ahí. No, precisamente escuchando a Gloria, yo qué creo, yo creo que desafortunadamente la democracia liberal nos exige que prioricemos el diálogo, pero a mí me parece que el diálogo tiene unos límites propios del marco de la lucha de clases y no hay ministerio en donde se haga eso más palpable que en el Ministerio del Trabajo. Y a mí me parece importante este espacio para que Gloria nos cuente cómo fue ese diálogo en ese tiempo con Rappi, qué fue lo que lograron en ese diálogo con Rappi y a qué acuerdos llegaron en ese diálogo con Rappi, porque yo le estaba haciendo seguimiento a ese tema y me parece clave que lo contemos más. En estas semanas estuve escuchando una entrevista que le hizo María Jimena Dosana al director de Alianza IN, y para resumírsela más o menos, el hombre dice que lo que se logró en la reforma laboral fue gracias a él, ¿sí? Entonces me parece importante que su merced nos cuente cuál era la posición de esa corporación frente a sus trabajadores y qué le arrancamos en la reforma laboral para beneficio de esos trabajadores. Bueno, a ver, aquí yo creo que es bueno tener cómo fue ese proceso. Cuando yo llego al Ministerio del Trabajo, el presidente me dice, vamos a hacer la reforma laboral, vamos a hacer la reforma pensional. Y entonces discutimos algunos elementos y le dije, presidente, vamos. De inmediato, en Colombia hay una ley, que es la que nos dice, con base en la Constitución, de que todas políticas salariales y políticas laborales deben pasar por la mesa de concertación. Y la mesa de concertación en Colombia es tripartita, donde están los gremios empresariales, los trabajadores y las centrales y los pensionados y el gobierno. En los gremios empresariales está la ANDI, está FENALCO, está la SAC, está Asobancaria y está ACOPI. Y en las centrales, pues están las 3 centrales obreras y las 2 confederaciones de pensionados. Estos son, digamos, los interlocutores normales que tiene la mesa de concertación. Una vez escuchado todos ellos, yo he propuesto que se crearan 2 subcomisiones. Una subcomisión para que trabajara la reforma laboral y otra subcomisión para trabajar la reforma pensional. Y en esas subcomisiones colocamos unas metodologías que discutimos. Las metodologías era que escucharíamos a todos los actores y en principio no solamente del gobierno, sino también actores nacionales y actores internacionales. Por eso las mesas estuvieron acompañadas, por ejemplo, de la Organización Internacional para el Trabajo, estuvieron acompañadas de la Organización Internacional de la Seguridad Social, estuvieron acompañadas de la CIDH y escuchamos allí
todos los actores, escuchamos al Banco Mundial, escuchamos a la OCDE, escuchamos al FMI, escuchamos también a la Misión de Empleo, escuchamos a la Misión Alternativa de Empleo, escuchamos a los TLC, a los acuerdos de labor que tenían los TLC, y en pensiones escuchamos a Asofondos, escuchamos también la Comisión Especial de Normas de la OIT para la Seguridad Social, escuchamos a todos y cada uno de los que tenían que ver con los procesos. Una labor de escucha bastante grande, respetuosa y muy argumentada. Y luego yo vi que en la mesa no estaban todos los actores. Por ejemplo, en la mesa de concertación no estaban los informales. En la mesa de concertación no estaban las plataformas digitales. En la mesa de concertación no estaban los campesinos. En la mesa de concertación no estaban las mujeres. Y empezamos entonces a buscar cómo trabajarlas. Hicimos entonces foros y audiencias con estos sectores, reunimos con los informales, hicimos una acción, una audiencia grande en Cali y otra en Cúcuta, que eran los más representativos en ese momento de la informalidad. Hicimos unos foros en Nariño y otros en Boyacá con campesinos, que era lo más representativo. Hicimos en Medellín el foro con los nómadas digitales, porque Medellín es la ciudad que tiene más nómadas digitales en Colombia. Hicimos también de plataformas en Cartagena, porque ya están las plataformas webcam, que son también muy importantes como objeto de regulación que hace esta reforma laboral. Y entonces con ellos empezamos un trabajo con las plataformas en específico, no solamente con la plataforma de Rappi. En Colombia hay 10 plataformas de reparto que juegan y que tienen empleados con derechos. Y eso lo quiero decir también. Y trabajamos también con las plataformas, acuérdense, las de reparto, las que están geoestratégicamente ubicadas, georreferenciadas. Ese es un punto importante porque lo veo con todas. Nos queda todavía para seguir avanzando, pero esas que son por su condición las que nos permiten avanzar. ¿Qué discutimos con las plataformas? Discutimos primero el algoritmo, la transparencia del algoritmo, porque los trabajadores tienen que saber que en este caso es el algoritmo el que funge como patrón, porque es el algoritmo el que los direcciona, es el algoritmo el que les da la orden, etcétera, etcétera. Entonces el primer acuerdo fue la transparencia del algoritmo, que los trabajadores conozcan qué hace el algoritmo, cómo los dirige y ellos cómo pueden de alguna manera defenderse de ese algoritmo. Lo segundo que hicimos es la soberanía del tiempo, o sea, el derecho a desconectar, que cuando usted se desconecta de su plataforma, solamente no sea ni descontado, ni eso le sume como una persona que es perezosa, que no quiere trabajar. Ese es el segundo elemento. El tercero son las condiciones de trabajo. Los repartidores tienen un problema muy grande, que los repartidores no tienen un sitio para hacer sus necesidades biológicas en el tiempo que están en ejercicio. Por eso allí también se crean las condiciones laborales y logramos que ellos puedan negociar con los representantes de las plataformas sus condiciones de trabajo. Lo cuarto que logramos es el acceso a la seguridad social. Ese acceso a la seguridad social, ¿cómo lo definimos? Donde estaba el mayor debate. El mayor debate es la presunción de laboralidad de los contratos de estas personas que se dedican a este trabajo. Entonces allí el acuerdo que hicimos es que había un contrato especial digital y eso es a voluntad del trabajador. Escogen su contrato digital especial o se inscribe como independiente. En Colombia los independientes tienen que pagar el 40% a la seguridad social. Entonces logramos el acuerdo que de ese 40% que pagan a la seguridad social, el 60% lo asume la plataforma y el 40% el trabajador. Entonces esto ya es un beneficio gigante. Y la otra gran acuerdo es que ellos tienen seguros de accidentes, el SOAT, pero ellos no tenían el sistema de riesgos laborales. Entonces lo que hacemos es que ese sistema de riesgos laborales, que es la protección como trabajador, si usted tiene un accidente en su tiempo de trabajo, ese accidente es indemnizado y pagado de manera distinta. Si de ese accidente usted deriva
una enfermedad profesional, pues si está categorizado con el sistema de riesgos, tiene un mayor valor y una mayor protección. Pues logramos que ese sistema de riesgos sea asumido tanto para el contrato digital como para el que se inscriba como independiente, 100% por la plataforma. Estos son elementos muy importantes, pues nos convertimos en ejemplo para América y está siendo tomado en referente en otras partes del mundo. Nos demoramos 8 meses en llegar a esto, porque las plataformas decían que si ellos daban esas condiciones para su gente, pues ellos quebraban. Entonces mi discusión era, pero ¿cómo? En el caso de Rappi, si usted es una empresa unicornio que tiene más de $1.000 millones de capital, ¿cómo no va a tener para pagarle a sus trabajadores? Si ellos son los que le están produciendo la riqueza, la plataforma sola no se mueve. Es decir, aquí ambos se necesitan. Y de esa manera logramos entonces, después de 8 meses, llegar a este acuerdo. Hay que decir que de un momento de negación total, poco a poco a través del diálogo fuimos avanzando hasta llegar a concretar y hacer posible que por lo menos tengamos esta primera parte de regulación que es fundamental. Y luego iríamos con los transportadores que también se manejan con plataformas. Estas plataformas, primero, pues tienen que ser no solamente registradas, sino que deberíamos también trabajar para que ellas se equiparen con una cooperativa, o sea, tienen que pagar impuestos, presupuestos, pero eso es lo que estamos todavía negociando con el sector transportador, donde hemos avanzado en cosas, pero no todavía las suficientes. Esta es la manera como avanzamos. Así también hicimos con los empleos verdes y azules, que son los empleos de la transición energética. Y para esa transición justa, nosotros elaboramos una estrategia laboral para la transición justa. Porque si yo no voy a seguir con petróleo, con esa parte extractivista que la defendemos claramente porque hay que trabajar hacia energías limpias para defender el planeta y defender nuestra especie, usted tiene que brindarle condiciones a la empresa y al trabajador. ¿Y cuál es esa condición? La reconversión laboral. Porque una empresa aquí en Colombia hay un pasivo jurídico grande, porque las empresas en Colombia hacen cierres comerciales, hacen cierres ambientales, pero no hacen cierres laborales. Entonces, esta reforma obliga a que haya un cierre laboral. Y esto lo hicimos con base en el corredor minero que hay en el Cesar, con la Drummond, con Cerrejón, con todos ellos, y empezamos a hacer, por ejemplo, la transformación de los cenas de esa región. Los cenas pasaron de ser unos cenas mineros a unos cenas tecnológicos, o sea, transformándolos para buscar de manera alternativas a la gente. Estos son elementos claves de esa reforma laboral y que, como lo decía muy bien Diana, logramos con mucha escucha, porque eso nos reunimos, yo no sé cuánto, yo creo que más de 80 veces, pero lo más importante es que en todas esas veces habían propuestas y hasta que logramos hacer unos acuerdos. Bueno, yo espero que tenga un tiempecito más como para que podamos hacer un cierre rápido, sí, pero chévere. Yo tengo ahí una pregunta. Se pone sobre la mesa un nivel de violencia inusitado, por lo menos para esta generación, ¿no? Yo soy del 91, es decir, yo nazco después de la ola de magnicidios. De la Constitución. De la Constitución, de la apertura económica, mejor dicho, todo fue a peor después del 91. Pero, no, mentira. Pero sí que hay una generación que hoy tiene 30 años y que de repente encuentran los medios de comunicación que les dicen, nunca tuvimos un país tan violento, nunca tuvimos... Y evidentemente esta generación vivió como un relato o como una consecuencia cosas tan terribles como el genocidio de la Unión Patriótica, entre otras cosas. Hemos visto, sin embargo, a candidatos de la ultraderecha limitándose a un discurso profundamente genocida, como ha sido el caso de Abelardo de las Priella, quien directamente habla a medios como Blue Radio de triturar a la izquierda, que son términos terribles y que hablan de una cierta amenaza que está ahí presente. ¿Cómo lo ve usted, precandidata Gloria Inés Ramírez? ¿Cuáles son los requerimientos de seguridad y cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es eso tan oscuro y cómo podemos movilizarnos para también cuidar a nuestros candidatos y candidatas? Bueno, primero que todo yo creo que es muy importante clarificar de que Colombia indudablemente está viviendo una situación compleja.
Y esta complejidad la vive porque ha habido una reconfiguración de los actores del conflicto. Y esa reconfiguración es profundamente territorial. Por eso yo digo que lo primero que tenemos que hacer, yo continuaré profundizando la política de paz del presidente Gustavo Petro, pero yo haría una mirada renovada, pasaría de la paz total a la paz integral. Es decir, no basta solamente con el silencio de fusiles, eso hay que hacerlo, claramente, pero la paz también es justicia, la paz también es educación, la paz es salud, la paz son garantías de convivencia, y esto solamente se puede hacer con los territorios. Yo pienso que no es desde Bogotá. Mire, una cosa es el conflicto en el Catatumbo, otra cosa es el conflicto en el Cauca, otra cosa es el conflicto en Nariño, otra cosa es el conflicto en el Chocó. Es decir, hay que tener un enfoque muy territorial y trabajar con la gente. ¿Para qué? Para que los compañeros y compañeras nos den también propuestas y alternativas en medio de una acción estatal muy grande que tiene que estar focalizada en la inversión social y en la transformación del territorio. Me dirán, Gloria, eso es mucha carreta. No, es que eso es, porque si no, usted llega a acuerdos de élites, pero no va a tener desarrollo en los territorios. A mí, por ejemplo, esta semana que estaba en Popayán y que me reuní con los campesinos, el PUCSO, ellos me decían, candidata, ¿y qué vamos a hacer con el reclutamiento? A mí me parece que eso es una tragedia, porque es que usted está esperando todos los días que se le van a llevar sus hijos, y para que no se los lleve los tiene que sacar, o sea, los tiene que prácticamente separar de su familia. Yo creo que esto hay que arreglarlo. ¿Y cómo se arregla? Empoderando a la sociedad civil. ¿Cómo se arregla? Llegando con la institucionalidad, una institucionalidad que todos podamos avanzar. Yo pienso, y la primera acción que yo haré de gobierno, si me dan la oportunidad de ser presidenta, es que yo haría un compromiso de país por el respeto a la vida. Yo no creo mucho en los acuerdos nacionales, porque para eso están los mandatos programáticos que la gente elige. Pero en Colombia, la muerte es un hecho diario y se ha tornado trivial, de tal manera que asesinar es un oficio. Si nosotros no llegamos a un compromiso por el respeto a la vida, yo creo que perdemos mucho como sociedad. Eso nos implica que tenemos que valorarla en la dimensión que es. La vida no se negocia. La vida es para cuidarla, la vida es para protegerla, la vida es para celebrarla. Por eso mis primeros 3 meses de gobierno yo me dedicaré a trabajar en este compromiso para poder que Colombia pueda avanzar con un nivel de tranquilidad. Aquí no puede ser que uno lo mate porque piensa distinto. Yo pienso que tenemos que aprender a construir en la diferencia, y eso implica que tienen que haber reglas que todos tenemos que respetar. Y con esto termino diciendo, yo hoy veo que hoy nos están ambientando a todo para que volvamos a la seguridad democrática. No, esa seguridad democrática de falsos positivos, esa seguridad democrática de corrupciones, esa seguridad democrática de alianzas entre los diferentes esferas de gobierno, el legislativo con los paras, etcétera, etcétera. Yo creo que eso no lo podemos volver a vivir en Colombia, pero sí es necesario que transitemos hacia una seguridad humana, y una seguridad humana que tenga varias dimensiones, y en esas dimensiones la central para mí es el desarrollo y la transformación del territorio. ¿Cómo pasamos de esas economías ilegales a unas economías legales? ¿Cómo trabajamos esa degradación del conflicto, donde el conflicto se ha degradado y hay muchas estructuras que son criminales, están cooptadas, han cooptado el Estado? Eso nosotros tenemos que trabajarlo. ¿Con qué? Con cultura, con educación y con apuestas claras de desarrollo territorial. Eso para mí es claro. Yo llevo mucho tiempo metida también en los procesos de paz y veo siempre con mucha preocupación. Ahora siguen matando firmantes de paz, por ejemplo. Eso es un antecedente muy negativo para los procesos de reconciliación del país. Pero también veo la necesidad de hacer los procesos de restauración y de reconciliación. A mí me tocó, por ejemplo, en el Ministerio del Trabajo algo impensable, y es que nosotros tuviéramos que llevar la batuta de la reparación colectiva del movimiento sindical. ¿Cómo se repara? Y con las mujeres, yo siempre he dicho, ¿cómo se repara una mujer violada? ¿Cómo repara?
una mujer violada? Pues solamente hay una manera, y es que ese hecho no se vuelva a presentar, ni en ella, ni en sus hijos, ni en su familia, ni en nadie. Y para erradicar eso significa que tenemos que hacer conciencia, hay que educar, hay que dar las medidas y las rutas para que la gente pueda actuar, pero que sean operativas, eficaces y eficientes, que es lo que no tenemos. Hoy usted, por ejemplo, va a la llamada violeta, que es para violencias, y entonces te contestan, pero no te atienden de inmediato. Y cuando uno está en una situación de esa, necesitas que de inmediato llama a un campesino, están reclutando a mi hijo. Sí, usted sabe, pero ¿cómo actúa? Hay que actuar de inmediato. O sea, tenemos que tener medidas que operativicen nuestras políticas y nuestras rutas de trabajo. Entonces, yo claramente, y con esto concluyo, claramente haré una política de paz integral, ¿ya? Con todas estas dimensiones, y pondré al centro un compromiso de país por el respeto a la vida. Y las mujeres trabajarían profundamente para que nuestra ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y para que efectivamente la ley del feminicidio se aplique como está. La ley tiene las medidas. Lo mismo para la diversidad sexual. Si en Colombia uno no lo puede estigmatizar por cómo uno viva. Yo defiendo el feminismo porque el feminismo es una forma de pensar y una manera de vivir. Entonces, estos son elementos que hay que trabajarlos con coherencia, con respeto, en la división del equilibrio y de la justicia social. Hay una pregunta del público, Diana, que nos hicieron cuando estábamos con Iván Cepeda, que nos han pedido que la hagamos. La pregunta se hace con una foto para preguntarte qué harías si llegas a ser presidenta respecto al sionismo, al hecho incontestable de que Estados Unidos está manejada por un presidente sionista, al hecho de que nuestra cultura ha sido impregnada por una serie de narrativas que han desembocado en una situación tan irreal como que en la época de la información nos vemos enfrentados a un genocidio que vemos en tiempo real y que nos tiene maniatados. Ayer mismo estaban amenazando a la flotilla que va a Palestina de forma simbólica a pedir esa apertura internacional para ese pueblo que están matando de hambre. Entonces quisiéramos saber cuál sería tu actuación frente al gobierno de Estados Unidos, frente al Estado sionista de Israel, si renovarías relaciones comerciales con ellos y en general, pues tu llamado de acción para liberar al pueblo palestino de esto. Yo continuaría y profundizaría lo que está haciendo el presidente, el gobierno del presidente Petro. Es primero romper todo tipo de relación con un gobierno genocida. Hay que decirle claramente al mundo que en Israel no hay una guerra, en Israel no hay ejércitos enfrentados. En Israel lo que hay claramente es el arrasamiento, el exterminio de la vida humana. Es un campo de concentración a cielo abierto. Es la política fascista, es el fascismo que vuelve a tomarse esto, es el militarismo arrasador. Yo realmente pienso y me lamento profundamente que hayan colombianos que hayan tenido puestos de dirección como el expresidente Duque, que se alinee con un genocida. Eso muestra lo apátrida que es, pero sobre todo su insensibilidad con el ser humano. Yo creo que aquí hay que apoyar claramente las políticas para que Palestina sea libre, para que Palestina sea respetada y se termine ya con ese genocidio. Lo segundo, hay que rechazar también la sustitución poblacional que está haciendo Netanyahu y avalada por Trump. Eso del repoblamiento, ¿cómo así? Que ya no solamente sobre las cenizas de este pueblo arrasan y lo van a volver un negocio. Lo último que le puede quitar a los palestinos es su pedazo de tierra. Yo creo que ahí nosotros somos contundentes, no transigimos, recortamos toda acción de comercio con gobiernos genocidas como el de Netanyahu. Y claro que saludamos, apoyamos y nos solidarizamos con la flotilla humanitaria que hoy más de 44 países están haciendo para abrir una ruta humanitaria y desde la sociedad civil y pacíficamente para quitar ese cerco de hambre
que hoy le tienen Israel a los palestinos como tal. Así es que conmigo cuentan para esa solidaridad y conmigo cuentan para dar una lucha frontal contra el fascismo y esta política genocida que está acabando. Y como dijo Petro, si en Palestina esto pasa, en el mundo perdemos la esperanza. Hoy yo saludo también y apoyaré totalmente el bloque de los BRIC como la nueva forma de potenciar la multipolaridad en el mundo y desde allí trabajar porque hayan relaciones de integración, de cooperación, de ayuda mutua, de respeto y sobre todo de defensa de paz y derechos humanos, no solamente en la región latinoamericana y caribeña, sino a nivel planetario. Muchas gracias. Nos llenas de esperanza. Hermosa, muchas gracias. Bueno, este año, cuando bombardearon el Conscience, era 1 de mayo en Colombia y era el 2 de mayo en Malta. Nosotros estábamos con Alejandra Cuellar. Sí. Se cumplía justo un año de ese momento tan culmino de la historia colombiana, cuando Petro rompía relaciones con el Estado de Israel, 1 de mayo en la plaza pública con Gloria Inés Ramírez al lado. Y nos estremeció mucho esa circularidad de la historia, la verdad, cuando estábamos allá con Alejandra Cuellar. Y la teníamos a usted, compañera Gloria Inés, allá arriba y nos decíamos, ¿y qué haría Gloria Inés en este momento, no? Bueno, ahí lo que hicimos, Diana, lo que hicimos fue que inmediatamente nos pusimos en contacto con las redes de mujeres a nivel mundial. Yo soy vicepresidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que es una organización que tiene estatus consultivo ante Naciones Unidas, y desde allí activamos toda la red porque nosotras somos parte de la red antifascista y antimilitarista y concitamos, porque estamos gran preocupadas cuando empezaron las agresiones a la misión y sabíamos que ustedes estaban allí, llenas de orgullo por saber que Colombia estaba también haciendo parte de esta misión humanitaria, pero muy angustiadas también porque estaban colocando en riesgo todo. Gracias por habernos ayudado y gracias por haber fortalecido este tejido. Llamamos a las mujeres del Líbano, las mujeres en Palestina, a todas, y creo que pudimos aportar. Yo creo que esa es la solidaridad internacional. Qué hermosa, ¿vio, Pablito? Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si algún compañero, no sé si la compañera Gloria Inés tiene tiempo o ya es... Bueno, ya 5 minutos para que cerremos, entonces. 5 minutos, sí. Y yo luego le voy a pedir a los compañeros que queden otros 5 minutos para que hagamos una reacción inmediata a esta entrevista, que nos la están pidiendo, Tana. Voy una pregunta amable, como para ir cerrando. Todas. ¿Qué le diría a esa Gloria Inés que empezaba la lucha desde la juventud y empezaba en el proceso sindical? ¿Qué le dirías a esa Gloria Inés de entonces? Bueno, yo le diría que ese aprendizaje importante que tuvo en su trayectoria la lleva a reafirmar algo que hoy se tiene, y es trabajar sin sectarismos, pero sin ambigüedades. Yo creo que a la gente hay que mostrarse como es, no tener una cara aquí y hacer otra cosa. La coherencia de vida yo pienso que es fundamental. No, y mi pregunta va para esos trabajadores y trabajadoras que hoy están intoxicados por la prensa corporativa y están convencidos que el proyecto del Pacto Histórico es un proyecto que va en contra de sus intereses. ¿Qué le diría Gloria Inés a esos trabajadores? No, todo lo contrario. Yo creo que en Colombia ha cambiado, ya Colombia ha cambiado. Una es Colombia antes del 7 de agosto del 2022 y otra después. Yo creo que lo que fue el proceso de paz, lo que fue el estallido social, hicieron posible que por primera vez en 214 años llegara a regir los destinos de este país un gobierno de izquierda, un gobierno progresista con un programa de gobierno claro y certero, que desde inmediato la oposición ha generado una matriz de opinión para mostrar que esto es un caos, que es un gobierno que no sabe para dónde va, que los técnicos no sirven, que improvisamos todo el tiempo. No, aquí lo que hay es otra perspectiva de ver la vida, otra perspectiva de gobernar. Aquí se gobierna con la gente y para la gente. Aquí no gobernamos con las élites. Las élites, claro que son parte integral de Colombia y sabemos que están allí y respetamos sus procesos, pero aquí claramente hay un gobierno que tiene un arraigo popular, un gobierno que se ha identificado con los trabajadores
y las trabajadoras. Y por eso nuestra reforma laboral rompió una matriz muy grande, y es que la generación de empleo y la reducción de la informalidad no se puede hacer destruyendo los derechos de la gente. Todo lo contrario, es dinamizando la economía, dándoles valor, poder adquisitivo a sus salarios, dándoles posibilidad de mejorar sus ingresos, haciendo un acompañamiento técnico y haciendo un apalancamiento financiero, reindustrializando el país y colocando al centro la ruralidad como motor de desarrollo. Yo creo que esto es lo que hemos hecho, y en medio de todo esto claramente lo muestran los indicadores y las cifras económicas, que son contundentes. Por primera vez una inflación del 4.8%, por primera vez ya tenemos la cifra del desempleo en un dígito, pero ha empezado a florecer el turismo, otros sectores de la economía, y claramente no ocurrió lo que todos el sector empresarial y financiero dijeron, que aquí se iba a ir la inversión extranjera, que aquí se cerrarían las empresas, que aquí Colombia iría hacia el más rotundo fracaso. Todo lo contrario, hemos sacado más de 1.600.000 compañeros y compañeras de la pobreza extrema, hemos generado más de 1.074.000 empleos, y podemos seguir mostrando que este gobierno ha avanzado. A pesar de que el presidente Gustavo Petro ha sido el más calumniado, el más vilipendiado de la historia, hoy Colombia tiene para mostrar el mayor presupuesto en la educación, el mayor presupuesto en la salud, el mayor presupuesto en la agricultura, es decir, para los derechos fundamentales de colombianos y colombianas. Excelente, entonces se llama Gloria Inés y quiere ser nuestra próxima presidenta. ¿Qué le parece, Pablo? Me parece espectacular. Excelente. A mí me encanta me encanta de Gloria Inés, uno, que es súper sincera, y dos, que es recontraestratégica. O sea, si hay alguien que nos saca de ese lugar del pragmatismo cómodo, etcétera, etcétera, y nos lleva a pensar estratégicamente, esa es Gloria Inés Ramírez. Además, creo que Shamil le apuntó muy bien a su perfil, el perfil laboralista que merece este país, ¿no? O sea, un país que ha sido tan vejado por la política neoliberal, y creo yo que la posibilidad de transición hacia otra Colombia tiene que ir de la mano con una transición de cómo percibimos el trabajo, las relaciones laborales, cómo percibimos la esclavitud, porque es que el modelo que tenemos enfrente lo que quiere es esclavitud, ¿verdad? Ese es el modelo rentista, es un modelo que busca exprimir hasta la última gota de la vida de nuestro país. Yo tengo, la verdad, una cantidad de gratitud hoy, primero hacia ti, Pablo, por permitirnos esta conversación con Gloria Inés Ramírez, a todos y a todas quienes miran Palabras Mayores, y obviamente a Manuel, a Shamiel. Ha sido muy, muy interesante esta conversación, y a Gloria Inés Ramírez me quito el sombrero 1 y 10,000 veces. Esperamos tenerte muchas veces con nosotros, Gloria. Tienes mucho que enseñarnos. Claro que sí, vamos a trabajar y ayudar a que Colombia conozca que también tenemos unas apuestas muy claras, y que aquí en Colombia no hay ningún caos, que lo que tenemos es una mirada distinta. Los salarios hay que ponerlos por encima de la inflación, aumentar el poder adquisitivo de la gente. No, eso no es parálisis de economía, todo lo contrario, a mayor capacidad de consumo, mayor actividad económica, y darle a la gente todas nuestras razones para que efectivamente participen activamente el 26 de octubre en esta consulta popular. Y permítanme una cuñita más, el 19 de octubre se van a elegir los consejos nacionales de juventud. Yo creo que ese es otro elemento clave para que los jóvenes colombianos dejen de ser instrumentados y se vuelvan sujetos políticos con capacidad de estar en la construcción de las políticas públicas. Un abrazo y espero que nos volvamos a ver. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Gracias. Oiga, impresionante esta mujer. Qué rotundidad, me ha encantado, de verdad. Yo nunca había estado con ella, nunca hemos hablado, y me parece que es un regalo que nos has hecho, Diana, esa posibilidad de esta entrevista, ¿no? ¿Qué te pareció, Manuel? Muy interesante, pero lástima el tiempo. Cortica, claro, porque, eso es lo bueno. No, bueno, la cuestión es que nos da pie para otros espacios, otros programas, porque sí. Pues quería saber qué aprendizajes se obtuvieron de la experiencia en el ministerio, pero también qué deudas pendientes quedaron. Es decir, que aunque en efecto la exministra y precandidata nos dice
nos señala una serie de reformas sustanciales que se hicieron en el país, iba a ir a lo concreto de cómo esto puede impactar o impacta en la reducción de la informalidad, porque los datos del DANE, los últimos datos del DANE aún nos muestran una informalidad por encima del 50%. Entonces, quería que igual entrara ahí. Si es que esperamos a resultados, a impactos al mediano plazo de la reforma laboral, o qué cuentas pendientes tenemos, o qué otros elementos de profundización habrían que abordar, ¿no? Y en la eventual presidencia de ella, ¿qué procesos se abordarían para disminuir radicalmente esa informalidad? Tenemos que invitarlo una y muchas veces, no te preocupes. Yo la pregunta que te hacía era, ¿cuál es tu impresión respecto a ella como persona, como mujer, lo que has visto aquí en los últimos minutos, como candidata? ¿Le viste contundencia, le viste claridad? Mira, ella, lo que acabamos de ver en esa persona coherencia, que ha venido a ser presidente de Colombia. Coherencia, y eso es importantísimo, porque de la coherencia viene también la transparencia, ¿no? Alguien que por eso le preguntaba lo de, ¿qué le dirías a esa Glorinés joven? Y es lo mismo que le dijo a los jóvenes, ¿no? Seguir luchando de la transparencia y la coherencia, y creo que ella ha demostrado ser de una sola pieza, y eso es bastante difícil de encontrar en la política. Por lo tanto, es algo tenemos varios candidatos muy buen valor. Tenemos varios que llevan esa coherencia por delante. Mira a Iván Cepeda, mira a Carolina Corcho, mira a tantos otros que están ahí, Susana. Tenemos un buen ramillete de candidatos. La pregunta que yo le hice a ella en cómo era el tema electoral del pacto histórico, y fíjate cómo lo ha resuelto, ¿no? Tenemos que salir a votar masivamente. ¿Cómo la viste, Chamela, ella? No, pues yo creo que es un ejemplo de lo que es este gobierno, ¿no? Estamos culminando el gobierno y ya es hora como de hacer balances, y de las cosas que se hicieron bien es lo que se hizo en el Ministerio del Trabajo y lo que se está haciendo en estos momentos también. Pues ella es responsable de dos de las grandes reformas que se lograron sacar adelante, con todos sus problemas, con todo lo que tocó que ceder, y ahí salieron, ¿sí? Lo de Rappi me parece clave porque creo que no estamos hablando lo suficientemente de eso, y ella lo dijo, o sea, eso que se logró es ejemplo en el mundo en estos momentos de cómo relacionarnos de otra manera con estas plataformas que en todos los casos dicen que los repartidores no son trabajadores. Y uno se pone a ver lo que está pasando en Argentina con Rappi, lo que está pasando en otros países con estas plataformas y lo que se logró acá, pues nos damos cuenta que sí fue una conquista de los trabajadores, y ella es la principal responsable de que eso se haya logrado, y creo que tenemos que seguir profundizándolo. Yo sé que, por ejemplo, en estos momentos varios sindicatos están hablando de que tenemos que hablar ya del Estatuto del Trabajo y que esa debe ser una tarea del próximo Congreso. Y eso tiene que ver también con cosas que quedaron pendientes en esta reforma laboral. Y esto es clave, esto está en el centro de lo que nosotros hablábamos de la justicia social. O sea, si no seguimos recuperando los derechos de los trabajadores, pues no vamos a tener justicia social posible. Vamos a embalar a Chamel. Si de ese jarrón o esa maceta que tienes detrás sale un genio y te da a ti el poder de nombrar a una mujer progresista presidente de Colombia, y solamente tienes 3 opciones: Susana Muhammad, Carolina Corcho y Glorinés, ¿cuál de las 3 crees que administraría mejor a Colombia y a cuál nombrarías? Mire cómo le brillan hasta las gafas. Pero es que usted sabe que a mí no me gustan esas preguntas porque no es un tema como de la persona en sí, ¿sí? Pero si me toca escoger, yo diría que Carolina y Gloria Inés. Carolina y dos. No, es una sola la que tiene que ser presidente. La 8 a Susana por las dudas. Ya lo pusimos a dudar, fíjate. Sí, esas preguntas así no me gustan. Primero va el programa y la propuesta, ¿sí? Ay, hermano, cuando vaya a Canal, ¿cuál fue el programa ese que te invitaron, que yo te conocí? ¿Cómo se llama? El de los paisas, ese que es como derecha. No, allá no voy a volver. Bueno. ¿No vas a volver? No, ¿cómo así, hermano? ¿Por qué? Pues porque me vetaron, pero sí, ya lo conté acá que me vetaron. No, pero ¿cómo así? Lo vetaron por culpa nuestra por invitarlo aquí. No. Pues entonces, lancémosle la pregunta a Manuel.
La misma pregunta, Manuel. Sale el genio y te dice, tú nombras presidenta progresista en Colombia, ¿cuál es la más preparada, la que mejor administraría, la que le ves más talento, la que le ves más posibilidades? Pero es que la que tú nombras es que va a ser presidenta, no es que quién tendría más posibilidad, no. ¿Cuál de las tres que hemos mencionado, Susana, Carolina o Gloria, te gustaría? Tengo una desventaja, es que conozco, o desventaja frente a las otras dos precandidatas, porque conozco a Gloria desde cuando era senadora. Entonces tuve la oportunidad de compartir con ella en algunos espacios. Entonces eso me inclinaría hacia Gloria, porque conozco también, así como la vimos hoy, la capacidad de diálogo que tiene. Ella no, su juego creo que está bastante bien trabajado, lo ha moldeado muy bien, lo tiene bastante controlado. En esa medida puede servir para generar puentes. Y que tiene una experiencia de trabajo bastante larga, una trayectoria indiscutible. Me inclinaría quizás por Gloria. Experiencia tremenda. Bueno, Dianita, te tocó hacer el cierre del programa ya porque nos has de verdad hecho un regalo muy grande con esta invitada. Muchísimas gracias. Ay, no. Gracias a ustedes. Me quedé solita sin la otra compañera que se tuvo que ir a trabajar. Se tuvo que ir a trabajar Paula. y no quería interrumpir, sí, Paula. Desde aquí un abrazote a Paula. Bella, Pero Paula. las preguntas de Paula, pues yo creo que las hicimos nosotros. Y bueno, vamos a tener a Paula aquí en el próximo programa. Seguro, mira, yo creo que estuvimos hablando estos días contigo, Pablo, de hecho estas noches, en realidad tú estabas muy temprano por allá, pero para mí acá era muy oscuro y dialogábamos sobre el voto consciente, sobre la metodología y sobre la pedagogía, que es clave. Y yo le comentaba a Pablo algo que siento desde el corazón y sobre todo después de que le hicimos la entrevista a Iván Cepeda. No creo yo que eso que se llaman como los cocos de nuestra democracia interna, Daniel Quintero o figuras por el estilo, ¿no? Que de hecho son bastante muy agresivas hacia la izquierda y denostativas, lo cual no se entiende muy bien. Incluso parándose ahí con María Jimena Duzán dijo, con Petro sin Petro yo voy. Cuando lo que nosotros estamos contemplando con figuras como Gloria Inés es que hay acumulados. O sea, llevamos 4 años metiéndole a esto, no vamos a poner y después vemos, bueno, con Petro, sin Petro da igual, no se trata de la figura en sí, lo que dice Chamel es totalmente cierto, se trata del programa. ¿Qué vamos a hacer con este programa? ¿Vamos a reiniciarlo de cero? ¿Vamos a profundizarlo? ¿Qué queremos profundizar de este programa? La mejor cara de este programa fue ineludiblemente el debate sobre el mundo laboral y la posibilidad de llevar adelante una reforma que beneficie a 50 millones de habitantes. Entonces, creo yo que cuando nosotros pensemos qué es lo que queremos de este programa y qué es lo que no queremos también, obviamente, como lo ha dicho Iván Cepeda, hay que balancear con las fuerzas vivas, pero cuando pensemos en qué es lo que queremos, pensemos en figuras como Gloria Inés Ramírez, quien además ha tenido enfrente al paramilitarismo desde el 2006. Imagínate, ella llega a la Cámara de Representantes, 2006. Y ustedes revisen los archivos de cómo fue tratada por el uribismo después del debate del paramilitarismo en Antioquia, ¿no? Que fue la bancada de la izquierda en ese momento, siendo ella paisa. Entonces creo que es una mujer que además tiene músculo político, que no es cobarde, que es una mujer totalmente sensata, y hay algo, además, que yo quiero mucho de su tradición política, y es la sensatez, ¿verdad? Cuando te tocas el corazón y la gente no está hablando con la angustia, con el enojo, ¿no? Yo estoy pensando estratégicamente a larguísimo plazo. Si hay alguien que piensa a larguísimo plazo y refleja lo mejor de nuestro triunfo como programa político transformador, esa es Gloria Inés Ramírez. Y yo te agradezco, Pablo, agradezco profundamente a Manuel, a Chamel, que se hayan sumado a esta conversación que profundiza los andamiajes de nuestra democracia. Y es de las veces que nos hemos quedado como se nos fue el tiempo muy rápido y se quedaron muchos temas en el tintero. Eso habla mucho de la densidad de ella, de su capacidad, de lo pedagógico que fue todo y de una trayectoria que es imposible de resumir en un programa de 1 hora. Así que vamos a seguir invitándola, sí, señores. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Alguien quiere decir algo antes de que nos vayamos o qué? ¿Palestina libre, por ejemplo? Palestina vencerá. Listo. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Chao.
Somos más de 8 millones de colombianos viviendo en el exterior. Después del petróleo somos el segundo renglón de la economía. El año pasado enviamos remesas por 12.000 millones de dólares. Queremos tener voz y queremos tener una representación digna porque tenemos mucho que decir.